Pregunta, usted mencionó acerca del ají, ¿verdad? Productos irritantes, cosas copiosas, alimentos grasos irritantes. En el caso del rocoto, que he escuchado que hay tratamiento, por ejemplo, o sea, todo en exceso es malo. ¿Ya? No hablamos de que el rocoto produzca o el ají produzca pancreatitis. Hablamos de comidas copiosas. ¿Ya? Comidas copiosas y con exceso de grasas. Por ejemplo, hay gente que viene y consume exceso de grasa y licor. ¿Ya? Y esas personas, eso es un factor condicionante. Pero no quiere decir que si yo hago eso me va a dar pancreatitis. Pero hay personas que lo van a hacer. O sea, cuando vienen, han estado en una reunión, en una fiesta, han comido comidas grasosas, comidas irritantes, con muchos condimentos y con mucho alcohol. Y esas personas hacen pancreatitis. Pero no es que un producto me produzca eso. Entonces, la pregunta, entonces, nutrición, enteral o parenteral. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Estudios recientes, el Cochrane nos dice del año 2010 que hasta el momento no hay mayor evidencia que apunta todo hacia el favor de la nutrición enteral. Nutrición enteral, cuando hablamos de nutrición enteral, es una nutrición artificial, por si acaso. Hay muchos términos que tenemos que definir acá. Nutrición enteral se refiere a esa nutrición que ingresa directamente a través de un dispositivo hacia la vía enteral. Es decir, no entra por mi boca, entra al estómago, al intestino, al yeyuno, pero por una vía. Esa es la nutrición enteral. Y el tipo de nutrición que estamos usando es nutrición artificial, porque vamos a utilizar nutrientes artificiales. No es nuestra comida regular que comemos y que masticamos y que digerimos, sino nutrición especializada. Entonces, la nutrición enteral ha reducido significativamente la mortalidad, la falla orgánica multisistémica, infecciones sistémicas y la necesidad de ingresos a sala de operaciones en comparación con la nutrición parenteral. O sea, desde que se comenzó a utilizar este dispositivo al estómago y frente a la nutrición parenteral muestra muchas ventajas y hasta el momento sigue siendo una de las vías utilizadas. Hay reducción de estancias hospitalarias. Eso quiere decir que cuando se comenzó a utilizar, y esto me acuerdo muy bien, muchos se temían, decían que no, que a pesar de que el alimento llegaba más allá del duodeno, más allá del páncreas, indirectamente se estimulaba el páncreas. Eso era la teoría. En la práctica se veía que no era así, porque uno pasaba en la punta de la sonda más lejos del duodeno y el alimento llegaba al intestino, que estaba sano, y el intestino trabajaba y absorbía, y felizmente esto era una respuesta positiva porque el paciente no se desnutría. Por el contrario, comenzaba a mostrar mejoría. Y estos datos sugieren entonces que debe considerarse la nutrición enteral como el estándar de la atención de un paciente con pancreatitis aguda que requiere apoyo nutricional. La siguiente. Entonces, nosotros nos basamos a lo que es los estudios clínicos. Nosotros tenemos dos entidades enormes, europeas, americanas, la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, ASPEN, la Asociación Europea de Nutrición Enteral es ESTEN, es decir, ASTEN americano, ESTEN el europeo. Al margen de eso también tenemos Canadá, España y otras guías más. Todos ellos han sacado guías o protocolos para el manejo de diversas enfermedades. Dentro de ellas, para el manejo de pancreatitis aguda, las guías hablan a favor de que, dicen, las guías consultadas coinciden en recomendar la nutrición como primera opción. O sea, el consenso de todas las guías, con una buen sustento, nos dicen que la vía enteral es mejor. ¿Sí? El empleo de la vía parenteral se va a reservar como rescate. ¿Quiere decir que la NPT es malo? No, no es malo. Simplemente es la segunda opción. La primera es, si yo puedo usar el intestino, pues la primera opción es enteral. Si por alguna causa o motivo no puedo usar el intestino, mi segunda opción va a ser la nutrición parenteral. Pues bien, las guías europeas sugieren emplear esta vía únicamente, la parenteral, cuando la enteral no logre cubrir los requerimientos. Nosotros debemos tener un cálculo calórico que viene a ser, digamos, nuestro requerimiento basal diario. Y de ese requerimiento basal diario,
nosotros debemos cubrir por lo menos el 60%. Si no se llegara a cubrir el 60% de nuestro requerimiento calórico, pues está indicado la nutrición parenteral. Las guías de gastroenterología recomiendan también añadir la nutrición parenteral si existe un ilio. Por ejemplo, puede ser que el intestino se haya detenido, no haga peristaltismo, se detenga ilio. Entonces eso se llama obstrucción. Si el paciente está obstruido, no se va a poder utilizar la guía. Entonces, en esos casos también se puede usar la nutrición parenteral. Y las guías ASPEN coinciden en emplear la guía parenteral en aquellos pacientes que no es posible un acceso enteral, no le pueden colocar una sonda nasoyoyonal y entonces está con cierto grado de desnutrición, entonces indicando la nutrición parenteral. La siguiente. Algo que es importante. Se clasifican entonces la pancreatitis en leve y en severa. Nada más. Solamente es leve, no hay moderadas. Leves y severas. Entonces, ¿qué recomiendan las guías? Las guías dicen, la pancreatitis aguda leve, la nutrición enteral, o sea, vamos por partes. La nutrición enteral, si en una pancreatitis leve, no es necesario. Si es un paciente bien nutrido, como nosotros digamos, y hacen una pancreatitis leve, si la pancreatitis leve nos da un tiempo de acción de 5 a 7 días, ese paciente no va a haber mayor problema. De 5 a 7 días no es necesario ni la nutrición enteral ni la nutrición parenteral. Pero si mi paciente ya tiene algún grado de desnutrición, urge darle tratamiento. Entonces, la nutrición enteral en paciente con pancreatitis leve no es necesaria. De los 5 o 7 días no tiene impacto positivo en el curso de la enfermedad y no se recomienda. Dar alimentación por sonda, sí y solo sí, la nutrición oral no es posible debido al dolor constante. Eso quiere decir, tienes pancreatitis leve, uno cómo cataloga si es leve o severo. No es el dolor, no es la cantidad de amilasa, es la cantidad de inflamación. Para eso hacemos uso de ¿qué? De la tomografía. Y la tomografía hasta ahorita sigue siendo uno de los medios que nos va a decir con mejor eficacia qué grado de inflamación tiene el páncreas. Si el páncreas prácticamente solamente se edematiza, es un Baltasar C. Si el páncreas se edematiza y tiene secreciones localizadas, Baltasar D. Pero si el páncreas se destruye y tiene múltiples depósitos de necrosis y inflamación, es un Baltasar E y es el más severo de todos. Si el páncreas simplemente se dematizó, es un Baltasar A y B, entonces pancreatitis aguda leve. ¿Sí? La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, también me va a decir si hay proceso inflamatorio o no. Bueno, ese es en el caso de pancreatitis aguda. Y la pancreatitis severa, ese tejido que se quema muere, por eso se le llama pancreatitis necrotizante. Si la nutrición, la pancreatitis es severa, la nutrición enteral sí se va a indicar. Sí se va a indicar porque este paciente ya tiene un cuadro severo. No va a comer en los próximos 5 a 7 días. Eso quiere decir que hay que colocarles una sonda nasoenteral para iniciar la nutrición. La nutrición debe ser complementada con la nutrición parenteral cuando no se cubren los requerimientos calóricos y la pancreatitis aguda severa con complicaciones como fístulas intracutáneas, ascitis, pseudoquistes o la alimentación por sonda puede realizarse con éxito. Eso quiere decir entonces que la nutrición va a depender entonces del grado de enfermedad y del grado de desnutrición de este paciente. La siguiente. Bueno, vamos a comparar diversas guías. Entonces, lo que les mencioné hace un momento era el resultado de las guías. En pancreatitis leve no está indicado. ¿Qué cosas dicen las guías en comparación? Dicen, no es necesario para la enfermedad entre casos de leve a moderada. En casos leves ya no existe la moderada. Entonces, las diversas guías, fíjense, que coinciden en eso. Ya en casi todos, es que el consenso es ese. La siguiente. Entonces, un paciente con pancreatitis aguda, si es leve, no necesita ningún apoyo nutricional. Sí, siempre y cuando el paciente se encuentre en un buen estado nutricional. Pues bien, entonces, ¿y en la pancreatitis grave? Pues en la pancreatitis grave, severa, si es necesario, ¿no? El soporte nutricional, en todas las guías consultadas, apoyan el apoyo nutricional. La siguiente. ¿Cuándo se debe iniciar?
¿Cuándo se debe iniciar? En este trabajo, el tiempo de inicio de la es un estudio que se hizo en 2014, multicéntrico, comparaba en los momentos iniciales. En realidad, antes se decía que debería ser precoz, algunos decían que de 3 a 5 días, otros decían a la semana, pero se vio que había mejor resultado, y en realidad en cualquier paciente, no solamente en casos de pancreatitis, la nutrición de la precoz ha sido favorable. Entonces eso quiere decir que estos estudios van a favor de iniciar dentro de las 24 horas comparadas con las posteriores a las 24 horas, siempre y cuando el paciente se encuentre que estabilizado hemodinámicamente. Eso quiere decir que si el paciente está estabilizado, uno puede iniciar la nutrición enteral. ¿Qué significa estabilizado? Nosotros ya desde el año, no recuerdo bien las fechas, pero se definieron la fase ED y la fase flow. La fase ED es la fase inflamatoria aguda, la fase de descompensación, y la fase flow es la fase de adecuación o estabilización. Cuberson, un médico, fue el que definió esas fases. La fase ED, que es la fase inicial, es donde el organismo trata de adaptarse al proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio primero puede ocurrir entre las 12 y las 24 horas, que es la primera fase de estabilización. Y luego la fase flow es la fase de estabilización, es donde ya el paciente se estabiliza, mejora su presión arterial, mejora su diuresis, mejora su presión arterial, mejora funciones biológicas, y entonces vemos que ya el paciente puede tolerar algún tipo de nutrición. Si nosotros le iniciamos nutrición a un paciente que no está estabilizado hemodinámicamente, nosotros podemos pensar de que ese paciente va a complicarse. Entonces, bueno, es pronto, siempre y cuando el paciente esté estabilizado. ¿De acuerdo? Entonces, este estudio nos revela eso. Este fue hecho en 2014 en el libro en la revista de Pancreatología. La siguiente, por favor. Entonces, la nutrición en temprana mejora. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa cuando yo inicio nutrición enteral temprana? Primero tenemos que comprender de que para todas las enfermedades, para todas, no solamente para la pancreatitis, para todas las enfermedades, la nutrición es fundamental. No hay ninguna enfermedad que se cure sin nutrición. Ese es el primer principio. Todas. Y dice, pero una gripe, un resfrío, no, eso no es un proceso, ese es un proceso infeccioso, temporal, eso no es enfermedad. Enfermedades son diabetes, artritis reumatoide, hipertensión, todo el cáncer, todas las enfermedades requieren un estado, una terapia nutricional, todas, quemaduras, accidentes, traumatismos, hematomas, todos los pacientes. Entonces, pero si nosotros empezamos una nutrición temprana, vamos a favorecer ¿qué cosa? Equilibrio nitrogenado. ¿Saben lo que es el equilibrio nitrogenado? El equilibrio nitrogenado se refiere al consumo de proteínas. Nuestras proteínas, nosotros, como les mencioné inicialmente, requerimos energía y macronutrientes. Y dentro de los macronutrientes, el más importante es la proteína. Nosotros, cuando el organismo requiere formar reactantes de fase aguda, dígase proteínas C reactivas, citoquinas, quimioquinas, interleuquinas, todas las sustancias inflamatorias, pues requiere ¿de qué? Proteínas. Y si no se alimenta uno, ¿de dónde sacan las proteínas? Entonces el organismo fácilmente dice, yo tengo gran cantidad de proteínas en los músculos y en las vísceras, y comienza a destruir músculos y vísceras. ¿Y qué cosa hace? Hace un hipercatabolismo y el paciente comienza a perder masa muscular. A eso se le conoce como autocanibalismo. El paciente se comienza a comer a sí mismo. Entonces, si yo no consumo proteínas, pero gasto proteínas, ¿qué significa? ¿Mi balance será positivo o negativo? Balance negativo, porque no consumo, pero gasto. O sea, no tengo ingresos de dinero, pero gasto dinero. Mi balance será negativo. Si yo consumo proteínas y gasto la misma cantidad de proteínas, mi balance será cero. Y si yo consumo proteínas, pero mi balance, o sea, boto pocos proteínas, quiere decir que mi balance es positivo.
Entonces yo lo que busco es por lo menos hacerlo cero y balance negativo. Entonces el equilibrio nitrogenado se compensa. ¿Qué significa? Que ya no se comienzan a destruir más proteínas. La reparación tisular mejora. La función inmunológica del organismo mejora. El funcionamiento de los sistemas antioxidantes mejora. Disminuye la respuesta hipermetabólica, es decir, ese catabolismo se frena. Preserva la integridad de la mucosa intestinal y en pacientes críticamente enfermos hay menor riesgo de infecciones. Eso quiere decir que la nutrición enteral es favorable y eso lo dicen algunos estudios. Acá he puesto algunos de ellos, el último de 2007 y la siguiente. Entonces, todas las guías hablan de lo mismo y se ponen de acuerdo. Recomiendan entonces un inicio precoz. La recomendación, por ejemplo, dentro de las primeras 48 horas del ingreso, eso dice el grupo español, los ácidos grasos de cadena corta, esta es la Academia de Gastroenterología, una evaluación de 3 a 4 días para ver la gravedad. Dice, si bien no hay plazo, recomienda lo más pronto que sea posible. Debe iniciarse apenas el paciente se estabilice. Las guías nos hablan de una nutrición enteral precoz. La siguiente. Inicialmente, estos pacientes se deshidratan. Estos pacientes hacen trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, estos pacientes tienen que recibir una resucitación agresiva de fluidos intravenosos para evitar la hipovolemia, un adecuado control sintomático para disminuir la posibilidad de intolerancia digestiva, todo eso dentro de las primeras horas. Y el comienzo temprano del soporte en el organismo en estado de estrés se basa en la premisa que el paciente con nutrición conserva las funciones fisiológicas. Temprano ya hemos hablado en otras conferencias que la van a ustedes ver algunos indicativos de lo que es el proceso inflamatorio. Vamos a hablar en la parte de sepsis abdominal, el proceso inflamatorio en sí. Entonces, vamos a ver ahí cómo el proceso inflamatorio se ha frenado. Este también es un ejemplo de que la nutrición frena la inflamación. Y es por eso que la nutrición debe ser iniciada precozmente. ¿Por qué la nutrición frena la inflamación? Porque el proceso, digamos, del inflamatorio va a aumentar a medida que altera la respuesta inmunitaria. Es decir, el organismo se altera, el organismo se inflama. ¿Por qué se inflama? Porque busca reconstruir. Y si yo no reconstruyo, perpetúo la inflamación. Si yo comienzo a reconstruir y el organismo se comienza a sanar, pues la inflamación cede. Ya no tiene por qué. Ustedes se han hecho alguna vez una herida. La herida, inicialmente, cuando se abre la herida, duele. Posteriormente se pone roja, luego quema, luego se hace una costra, después baja la inflamación y después se rompe. Eso es lo que sucede. Es que el organismo, pero si la herida estuviera abierta, les va a doler y va a seguir inflamado. Entonces, la nutrición, al dar nutrientes, ayuda a que se cierren, se cicatricen las heridas y disminuye el proceso inflamatorio. La siguiente. Entonces, ¿qué tipo de nutrición emplear? Nosotros conocemos varios tipos de nutrición artificial. Las nutriciones enterales se clasifican en oligoméricas y poliméricas. Si han tenido clases, supongo, de esos. ¿Las poliméricas cuáles son? Las que tienen los productos nutricionales enteros, como quien dice, proteínas con enlaces polipeptídicos, los carbohidratos como almidones y las grasas como cadenas largas. Y los oligoméricos son aquellas que ya fueron hidrolizadas, ya están destruidas, semidigeridas, y ahí tenemos los dipéptidos, polipéptidos, los disacáridos, algunos monosacáridos y los ácidos grasos de cadena corta. ¿Ya? Entonces, ambas son dos tipos de nutrición. Entonces, cuando preguntan, ¿y cuál de las dos utilizo en este paciente con pancreatitis? Utilizo la de oligoméricas y las poliméricas. ¿Cuál? Uno diría, bueno, las oligoméricas ya están prácticamente predigeridas, más fáciles para ser absorbidas. Pues démosle eso. Vamos a hablar de osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad es la propiedad que tienen las partículas de jalar agua, producto osmótico. ¿Cuándo jala más agua un producto? ¿Cuando tiene más partículas o cuando tiene menos partículas? Las
osmolaridad se habla cuanto más partículas. Cuanto más pequeño una partícula, más posibilidad de jalar agua. Entonces, ustedes hacen una comparación. Un alimento entero y una hidrolizado, ¿cuál tiene más partículas? La hidrolizada, perfecto, porque ha destruido más, tiene más moléculas. Entonces, todos los productos oligoméricos tienen una alta osmolaridad. La osmolaridad del plasma es de 300. Estas fórmulas pueden llegar hasta 400, pero las oligoméricas llegan a 600, 700. Entonces, cuando uno le puede dar a estos pacientes, puede ocurrir una diarrea osmótica. Si bien es cierto, puede ser fácilmente absorbible, puede generar también diarreas. Entonces, ¿qué tipo de nutrición? ¿Cuáles son las mejores? En realidad, los estudios no son concluyentes. Entonces, si bien es cierto, las dietas son absorbidas igual que las elementales, tiene una mejor, la entera tiene menor carga osmótica y mejor tolerancia. O sea, puede decir, yo puedo usar una polimérica y no tener mayor problema frente a una oligomérica. Las semi-elementales y la nutrición son bien tolerados en pancreatitis aguda. Eso quiere decir que puedo usar cualquiera de ellas. Lo único que tengo que hacer es iniciar la nutrición primero en pequeños volúmenes para ir progresando hasta que el paciente se adapte. ¿Ya? El uso de fórmulas poliméricas en comparación con las oligoméricas no conduce a un riesgo mayor de intolerancia, o sea, no hay mayor cambio. ¿Ya? La siguiente. Entonces, estos que hablan de la nutrición, no hay estudios concluyentes. Hasta el momento Cochrane dice, faltan más estudios para definir cuál de las dos es mejor. Sin embargo, hasta el momento es indiferente. La siguiente. Las dietas inmunomoduladoras. Cuando hablamos de dietas inmunomoduladoras se refiere a lo que es modular la respuesta inmunológica. ¿Existen esos productos en realidad? Sí. Existe la inmunonutrición. La inmunonutrición sí existe. La inmunonutrición consiste en estimular nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo funciona nuestro sistema inmunológico? En la conferencia de VIH-Sida, ahí hemos hablado un poco de cómo los alimentos pueden regular la respuesta inmunitaria. Esa es una parte. Entonces, en el paciente con proceso inflamatorio como la pancreatitis, ¿requieren dietas inmunomoduladoras? ¿Se afecta el estado inmunológico? En realidad no. O sea, se afecta el estado inmunológico, sí, pero no se requiere especialidadmente, no se debe recomendar su uso. Es decir, nosotros tenemos productos en el mercado que son dietas estrictamente inmunomoduladoras. ¿Qué contienen? Glutamina, arginina, ácidos nucleicos, omega 3, omega 6 y tienen algunas vitaminas, citocromos. Entonces, ¿es necesario estas dietas? No, hasta el momento los estudios no indican que un paciente con pancreatitis se favorezca por el uso de estas fórmulas especiales. Glutamina puede tener efectos de prevención. La glutamina es un aminoácido no esencial. La glutamina está en el músculo, la glutamina está en una serie de cereales. La glutamina es un elemento importante en nuestro organismo, tiene múltiples funciones. En realidad hay libros enteros sobre glutamina. Pero lo más importante que queremos que ustedes rescaten es que la glutamina, cuanto más se tenga en el organismo, la regeneración celular va a ser mejor. Una persona que tiene déficit de glutamina, pues tiene más posibilidad de complicarse porque no tiene la regeneración adecuada. ¿Dónde se almacena la glutamina? En el músculo. Entonces, quienes tienen buena masa muscular tienen una mejor respuesta con la glutamina. Entonces, la vía enteral, la glutamina se absorbe por vía oral, sobre todo cuando hay déficit, ¿no? También se usa glutamina endovenoso y los estudios van más por el lado endovenoso, pero en pancreatitis aguda, o sea, en cuadros inflamatorios de origen médico, como es la pancreatitis, todavía la glutamina sigue siendo una posibilidad que no está indicada al 100%. Más está indicada en otras patologías de origen quirúrgico. La siguiente. ¿Qué tipo de acceso entonces vamos a preferir? Entonces, endovenoso, vamos a preferir el estómago. Y si preferimos, ¿qué ha pasado? En las últimas instancias
ya no se está usando ya sondas nasoyeyunales, sino simplemente sondas al estómago. Entonces comenzaron a probarse qué pasaba si yo le doy alimentos al estómago, estas fórmulas especiales. Y comenzaron a ver de que no se estimulaba el páncreas como se creía. Entonces, para muchos, utilizar una sonda nasoyunal es un poco difícil, traumático para colocarlo, hay que buscar endoscopías, a veces la enfermera no puede colocarlo. No es tan sencillo la colocación de una sonda nasoyunal. Entonces, comenzaron a probar la sonda nasogástrica y los alimentos. Entonces, en los estudios, ya que han ido el metaanálisis, se ha demostrado que el acceso al estómago es seguro. El hecho de que sea seguro no quiere decir que sea el mejor. Es seguro, pero no es todavía de uso rutinario. Todavía seguimos prefiriendo el uso de una sonda nasoyunal. Pero sí se puede alimentar al estómago, así es. Y esto todavía va a tener para muchos años más para que se pueda regular el uso del estómago. La siguiente. Entonces, dar nutrición por una sonda al yeyuno sin estimular pues el páncreas es favorable. Entonces deja al páncreas en reposo mientras que el organismo logra una homeostasis, un equilibrio adecuado, logra mejorar sus funciones, no se nutre el paciente, se le sigue administrando los nutrientes, sigue el cuerpo generando sus reactantes de fase aguda gracias al consumo de proteínas. La administración de nutrientes al yeyuno no incrementa el trabajo exocrino del páncreas, es decir, la insulina, eso no, se mantiene igual, porque el paciente si no es diabético, el páncreas va a trabajar bien, porque la parte exocrina, la que se ha quemado, es la parte de los que van a hacer el metabolismo digestivo, más no los islotes de Langerhans, que son los que generan la insulina. Entonces, no hay mayor compromiso del páncreas. La siguiente. ¿Y cuándo se debe reiniciar la vía oral? Al paciente le doy nutrición, le doy por sonda. Entonces, eso todavía es un poco borroso, ¿no? Hay pocos estudios que hablen de esto, casi nadie habla, todo el mundo habla que sí, la nutrición enteral, la parenteral, pero ¿cuándo reinicio la vía oral? No hay una línea clara en la cual yo pueda definir. Se acepta en general que la vía oral se puede reanudar cuando la motilidad intestinal se ha recuperado, cuando el dolor ha cedido y los niveles de amilasa y lipasa han bajado, cuando la proteína se reactiva, disminuye, o sea, el proceso inflamatorio baja. No hay consenso de cómo voy a iniciar la vía oral. ¿Cómo le doy? ¿Le doy por bolo? ¿Le doy comida? ¿Qué tipo de comida le doy al paciente para iniciarla? Lo que hacemos regularmente es lo progresivo, es decir, darle agua, líquidos, inicialmente va tolerando y posteriormente se le va dando los mismos nutrientes que le estamos colocando por sonda nasoyunal, pero se le da en pequeños volúmenes por la vía oral hasta que el paciente pueda tolerar sin mayor inconveniente. Y se debe iniciar primero con hidratos de carbono, posteriormente proteínas, manteniendo una dieta baja en grasas. ¿Sí? La siguiente. Entonces, la administración a un paciente obliga a una vigilancia. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? ¿Le damos la nutrición y tenemos que ahí nomás quedó todo? No. Son 4, en la parte nutricional, son 4 pilares importantes para nosotros que hacemos terapia nutricional. Primero es valoración nutricional. Segundo es cálculo energético o cálculo calórico. Tercero es la indicación nutricional. Y cuarto es el seguimiento. Son 4 pilares. Entonces, yo ya hice la valoración, yo ya hice el cálculo calórico, yo ya le indiqué la fórmula. ¿Qué tengo que hacer? El seguimiento. ¿Y cómo va el seguimiento? Le vamos dando nutrición y vamos viendo la respuesta. Vamos viendo balance nitrogenado, vamos viendo leucocitos, vamos viendo la velocidad de sedimentación, la proteína se reactiva. Vamos viendo cómo el proceso inflamatorio va cediendo y el paciente vemos que se va recuperando. Entonces la nutrición obliga entonces a una vigilancia estrecha que permita detectar intolerancia si es que lo hubiera. ¿Cómo se hace intolerancia? El paciente comienza a distenderse, comienza a tener dolor y ahí es una intolerancia. O a veces el paciente comienza a sudar frío, comienza a tener dolor, ¿no? Aumenta la presión intraabdominal y esto hace recomendable la suspensión
que en ese momento se le llama transitorio, porque tenemos que esperar que ceda, que pasen 4 o 6 horas para volver a retomar las fórmulas enterales. ¿Correcto? La siguiente. Bueno, ese sería el enfoque y el manejo de una pancreatitis aguda. Yo creo que en línea general pues, hemos ido viendo todo el proceso. Entonces la pancreatitis es un cuadro que, lógicamente, lo que les he dado acá es una introducción. Que faltan más datos, claro, faltan más, es muchísimo más, es un mundo. Pero creo que las bases son importantes. Le damos nutrición enteral de manera precoz, es mejor la nutrición enteral que la parenteral. La parenteral queda como una ayuda, un apoyo. Si le doy parenteral, la idea no es nutrirlo, sino mantener un trofismo intestinal. Y la idea es que el paciente no se autodestruya, no tenga autocanibalismo, sino más bien frene el proceso hipermetabólico y darle tiempo a que ese páncreas desinflame. Muchas gracias.